Vamos a seguir hablando de salud porque queremos estar sanos, queremos cuidarnos, ¿cierto? Pero también desde otra mirada, desde la mirada de aprender, de educarnos, de prevenir. Bueno, y si ya contamos con alguna patología, también tenemos que saber cómo tratarla. Así que usted señor en la casa, quédese con nosotros porque aquí llega el doctor Julio Barrios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Matías, nuevamente gracias por la bienvenida, por el saludo y por los aplausos. Muchas gracias, también se los corresponde a usted. Muchas gracias, doctor. Bueno, día importante, como todos los martes, hablamos de salud, ¿cierto? La gente espera esta sección. Desde ya les aviso que nuestro WhatsApp está totalmente habilitado, todas las redes sociales habilitadas, porque explotan cuando usted está con nosotros, doctor, las redes sociales. Se prenden mucho. Más 569-6253-2873. Y el tema del día es... Hoy día, ni más ni menos, anúncielo usted, pues, Matías, ya que está como en el Festival de Viña ahí entusiasmado. Es que me gusta porque la gente aprende con usted, doctor. Hoy día vamos a hablar de resistencia a la insulina. Sí, un gran tema que nos afecta mucho desde hace mucho tiempo, pero también en tiempos de pandemia ha aumentado más aún porque hemos subido de peso y hemos aumentado la ingesta de calorías, de azúcares puntualmente, y disminuido el ejercicio y cómo el cuerpo va quemando toda esa azúcar en la sangre. Así que es súper importante, a mí también me lo han pedido mucho por redes sociales, el tema de la resistencia a la insulina, así que qué mejor que trabajarlo hoy día en nuestro programa de todos los días martes, hoy día a las 11 de la mañana. Claro que sí, doctor. Hoy día un poquito más tarde porque, bueno, había harta información, ¿cierto? Harta actualidad que teníamos que sí o sí comentarle, porque es bueno que estemos informados, pero también es bueno aprender sobre salud. Así que vamos a ir con la resistencia a la insulina. Bienvenidos todos a esta sección que le gusta a la gente. ¿Qué es, doctor, el término resistencia a la insulina? A ver si podemos profundizar un poquito. Sí, antes de entrar a eso, Matías, aprovechando que hay harta gente que se está conectando, les pido que están ahí con el WhatsApp del canal en las manos, que vayan enviando sugerencias de temas para que quizás nosotros ya tenemos programado varios temas tenemos varios temas ya programados durante todo este año. Pero si hay algún tema que a ustedes les interese, que ustedes quieran decir, ¿sabe que me gustaría que el doctor que está ahí, el doctor Barrio, como me quieran decir, conversemos de eso en pantalla? Ustedes propónganlo al WhatsApp y así vamos después recibiendo esa información y vamos programando nuestros temas en pro de lo que ustedes vayan necesitando también. Claro que sí, doctor. La invitación queda hecha entonces para que las personas vayan dejando sus recomendaciones, sus sugerencias. Sí, claro, tenemos una agenda flexible, así que no hay problema. Sí. Bueno, y la resistencia a la insulina, ni más ni menos, es un estado de prediabetes, que por eso es importante prestarle atención. No es como simplemente algo que ocurrió, sino es una alteración del cuerpo que produce daño y que va llevándonos camino a la diabetes. Y para entender la resistencia a la insulina, que siempre me preguntan en la consulta, pero doctor, ¿y qué es la insulina? Porque yo escucho que mi mamá se le inyecta, mi mamá que es diabética, mi abuelo, mis amigos, algunos parientes se inyectan insulina, pero ¿qué es la resistencia a la insulina? Y para eso hay que entender primero qué es la insulina como tal. Claro. Ahí está. Y ahí diseñamos una lámina, ahí para que vayamos todos aprendiendo y Matías también vaya preparándose para las preguntas, porque acuérdense, amigas y amigos, que tenemos preguntas en vivo aquí y Matías, y bueno, la Tarea que la estamos esperando con los brazos abiertos, que es la otra conductora de nuestro programa, pero Matías va respondiendo y va ganando puntos ahí a medida que responde. Claro que sí, doctor. Y Matías, entonces la insulina, ni más ni menos que es una hormona que disminuye los niveles de azúcar en la sangre cuando está presente la insulina en la sangre, por supuesto. Así que eso es la insulina en pocas palabras. Es una hormona que disminuye el nivel de azúcar en la sangre cuando se inyecta, o en este caso cuando el cuerpo la produce. Ya. Esta insulina, el cuerpo la produce en el órgano que se llama páncreas, que todos tenemos ese órgano, y el páncreas va produciendo la insulina. La insulina tiene como acción, o como el principal efecto, producir o ayudar que el azúcar entre dentro de las células, que son todas las células del cuerpo, pero principalmente los grandes músculos, o sea, en realidad todos los músculos, y la grasa también. Entonces ya vamos preparando el concepto de resistencia a la insulina, que significa, que les voy a adelantar un poco, pero aprovechando que están poniendo mucha atención, que los músculos y la grasa son resistentes a que la insulina funcione y por lo tanto que no entre el azúcar dentro de la célula. En palabras simples, eso es lo que está jugando normalmente y lo que falla.
que es la entrada del azúcar hacia las células, y la insulina es la que permite que entre el azúcar a las células desde la sangre hacia los músculos, hacia la grasa, hacia el cerebro, bueno, en realidad hacia todos los órganos. Y eso es la insulina en breves palabras. Claro. Interesante, doctor, porque siempre se conoce el término como completito, resistencia a la insulina. Nunca pensamos qué es la insulina en sí, por sí sola. Sí, exacto. Sí, es verdad. Nadie se hace esa pregunta. Bueno, los pacientes en la consulta, cuando uno le está explicando, así como con manzana, más o menos como le he explicado yo a usted ahora y a todos, ahí empiezan, bueno, pero doctor, entonces, ¿qué es la insulina? Y ahí uno empieza a explicarle esto. No es ni más ni menos que eso. Y la insulina también existe como medicamento que cuando hay diabetes se inyecta. Cuando uno tiene diabetes tipo 1 se ocupa como medicamento, y cuando uno tiene diabetes tipo 2 también a veces se ocupa insulina para ayudar en el tratamiento de la diabetes. Eso es para aprender un poquito más que estamos hablando de la misma insulina, claro, que cuando el cuerpo la produce en forma propia. Cuando el cuerpo le falta, uno se la inyecta, en este caso en la diabetes. Claro que sí. Así que eso es en palabras simples, la insulina, Matías. Súper. Avancemos entonces a ver qué nos trae la siguiente lámina en este día martes. ¿Qué diferencia, doctor, hay entre la glucosa e insulina? Y ahí surge la otra gran pregunta, casi de examen de grado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad las dos están en la sangre. Una la produce el páncreas, el cuerpo produce, nosotros consumimos azúcar, llega a la sangre, y en la sangre se mezcla el azúcar y la glucosa y la insulina. La glucosa es la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre, claro, y la insulina es la hormona que va bajando la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Y solamente para que nos imaginemos esto, imaginemos que en este momento estamos comiendo algo con azúcar, el azúcar sube en la sangre, el intestino lo absorbe, el intestino delgado absorbe el azúcar, entra a la sangre el azúcar, suben los niveles y el cuerpo dice, está subiendo, pero cuando es mucho azúcar produce daño. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? En este caso el cerebro detecta esto y produce que se libere insulina. En el páncreas libera insulina y la insulina disminuye el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, en el fondo, cuando nosotros comemos azúcar, el azúcar sube y la insulina llega, actúa y nivela ese nivel de azúcar. Porque el exceso de azúcar produce daño. Claro. Y es por eso que cuando hay mucho azúcar aparece la enfermedad que se llama diabetes, y por eso el cuerpo tiene este mecanismo de control que es la insulina. Entonces, en el fondo, la insulina es el mecanismo de control del azúcar en la sangre. En palabras muy simples. Claro. Bueno, términos, cierto, en palabras simples, pero a veces cosas que no sabemos todos los días, doctor, y para ir interiorizando cuesta un poquito. Tanto concepto, ¿cierto? Tanta cosa que muchas veces no sabemos, donde no padecemos de alguna de estas enfermedades o de no conocemos, pero qué importante es aprender. Es por eso que usted, si tiene preguntas, si tiene dudas, déjelas a nuestro WhatsApp, que es el +569 6253 2873. Ahí lo vamos a poner en grande en unos minutos para que usted también nos agregue y nos envíe sus preguntas. Sigamos, doctor. Y le tengo una pregunta antes de continuar. ¿Qué pasa si usted dice, cierto, que la insulina es importante, pero qué pasa si no la tengo entonces? Y que hay que medicarla. ¿Qué pasa si no la uso, si no me la medican? Si no tengo insulina, Matías, los niveles de azúcar suben, porque no tengo ningún controlador que me baje el azúcar. Por lo tanto, imaginemos de inmediato que el azúcar sube desmedidamente. Y ese azúcar que sube va provocando daño, y eso médicamente se llama diabetes. Entonces, cuando yo no produzco insulina, por cualquier motivo, por ejemplo, nací con falla de producción de insulina, que es la diabetes tipo 1, que nazco sin producir insulina, esos son los diabéticos tipo 1. Claro. O también, por ejemplo, pensemos, alguien que se operó el páncreas porque tiene un tumor de páncreas o porque tiene un cáncer de páncreas, o le dio una pancreatitis fulminante ahora con el coronavirus, que también hay pancreatitis por coronavirus, que puede quedar uno con falla del páncreas o francamente puede quedar diabético porque el páncreas no funciona, o puede perder el páncreas, pero en varias situaciones no produzco insulina. Y esa es la pregunta de Matías. ¿Qué pasa si no produzco insulina? Sube el azúcar. Y ese azúcar elevado, que está elevado, va tapando las arterias coronarias, va tapando las arterias de los ojos, va tapando las arterias de los riñones, y por lo tanto vamos entrando en insuficiencia renal, vamos quedando ciegos, vamos quedando con demencia, vamos teniendo infartos al corazón, infartos al cerebro. Todo está en el fondo nos vamos muriendo. Sí, claro, está todo conectado, todo increíble. Conectado, sí. Claro, hemos hablado en otros capítulos. Está todo conectado. Todo conectado, sí. Hemos hablado en otros capítulos, quizás algunos temas que ya van más adelante de esto, ¿cierto? Pero
ahora nos damos cuenta de que, claro, hay una conexión entre todos los temas que hemos hablado, llegan a lo mismo. A cuidarse, ¿cierto? A prevenir y si no, a tratarlo antes de que sea tarde. Avancemos, ahora sí que sí. Dice, ¿qué significa resistencia a la insulina? Ok, bueno, como ya les adelantaba un poquito, ¿qué significa la resistencia a la insulina? Significa en el fondo que el cuerpo se resiste a que la insulina funcione. Claro. Entonces, normalmente la insulina tiene acción, pero es como cuando uno está enojado y cuando uno llega a llevarle un chocolate a la polola y la polola dice, no, sabes que no quiero chocolate, no quiero café, no quiero que me digas nada, no quiero nada. Entonces se resiste. Entonces ahí los músculos y la grasa son resistentes a la insulina. Entonces la insulina llega así como, oye músculo, oye grasa, necesito que entre el azúcar a tu cuerpo, a tus células para que funcione. No quiero nada, estoy enojado contigo, no quiero nada. Bueno, eso es la resistencia a la insulina. Significa que el cuerpo se resiste a que funcione la insulina y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se acumula y se acumula y se acumula el azúcar en la sangre porque el cuerpo está enojado con la insulina y no funciona. Claro. Palabra simple es eso. Claro. Quiere entrar pero es para que se acuerden de la vida, doctor. Cómo se enojan. ¿Ah? Para endulzar la vida quiere entrar. Exactamente, quiere entrar a la casa del cuerpo de la insulina para endulzarle la vida con un rico chorro de azúcar, pero no funciona. Así que no puede. Y esa es la resistencia. Resistencia en el fondo significa que el cuerpo está resistente a que funcione la insulina. Y en palabras simples, ¿qué se traduce eso? En que se acumula y se acumula azúcar, se acumula en las arterias y por tanto produce el daño que ya hemos conversado. Claro. Y los principales órganos que están involucrados en esta resistencia son los músculos y es la grasa. Ya. Y son importantes porque tienen un rol muy importante. Mientras más subimos de peso, más grasa y más resistencia. Mientras menos ejercicio hacemos, los músculos menos necesitan azúcar y más resistencia. Y es el juego que se va dando entre la comida, la actividad física y la insulina. Claro. Claro que sí. Ahí está entonces. Ahora, Sí, lo escucho. Dígame, Matías. No lo escucho. No, dígame usted. No, iba a comentar que ya es parte del concepto de resistencia a la insulina para poder avanzar, porque la siguiente lámina viene súper interesante. Nos va a contar el daño macro y microvascular. La vemos a continuación, porque mire, ahí está. Sí, exacto, pero antes de avanzar esos daños, Matías, es importante saber que la resistencia a la insulina es una enfermedad que revierte. O sea, si yo la tengo, se me puede quitar. Ya. Sí, es súper importante saber eso. Si yo tengo resistencia a la insulina, se me puede quitar. El tema es que si se me quitó, puede volver. Entonces tengo que estar en este estado constante de cuidando, chequeándome, etcétera. Si no se trata, llega la diabetes, que eso es súper importante en la resistencia a la insulina, y va provocando daños, como les decía, en los ojos, en diferentes partes, que es la lámina que lo estamos viendo acá, es lo que se muestra. ¿Por qué se muestra? ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve que no es que la insulina produzca esos daños, porque uno puede decir, bueno, si yo me inyecto insulina puedo tener esos daños. No, el tema es que como la insulina no funciona, se acumula el azúcar en la sangre y ese azúcar elevado es el que produce los daños. Claro. Produce daños tapando las arterias de los ojos, produce daño tapando los riñones, la arteria de los riñones y de los nervios, también en este caso del corazón, del cerebro, en general en todas partes. Y es por eso que uno va quedando con el azúcar alto, ya en diabetes, no con resistencia a la insulina. Cuando uno tiene resistencia a la insulina, aún no llega a quedar ciego, pero sí está empezando a taparse las arterias de los ojos y cuando llega a un nivel muy alto se transforma en diabetes y la diabetes ya me produce ceguera. Claro. Entonces, en el fondo, este es como el comienzo de un accidente aéreo. Esto es como cuando le empieza a salir humo a la turbina. Claro. No es cuando el avión está cayendo. Cuando el avión está cayendo es cuando está la diabetes descontrolada. Yo diría que tener diabetes no significa estar con un avión en caída. Tener una diabetes descontrolada, sí. O sea, una diabetes que yo no la controlo, que yo no mantengo buenos niveles de azúcar, ahí tengo un accidente aéreo. La diabetes también la puedo controlar muy bien. Y en este caso, este es el estado cuando empieza recién a salir humo en la turbina, cuando recién está empezando a fallar la máquina, pero todavía no está fallando francamente. Oiga, entonces, eso hay que entender, que uno ya está dañándose cuando tiene resistencia a la insulina. Claro. Dígame, Matías. Entonces, la resistencia a la insulina, ¿podemos nombrarla como la prediabetes? ¿Se puede nombrar así? Sí, exactamente, Matías, y es un nombre que es muy común y la gente no entiende muy bien, y es otro nombre de la resistencia a la insulina, porque es un estado prediabético. O sea, yo me encuentro con una prediabetes porque tengo algo que me va a llevar a la diabetes, pero todavía no lo es. Claro.
Así que sí existe la prediabetes como término, que siempre me preguntan, doctor, yo leí por ahí que no existe la prediabetes. Yo le digo, bueno, esto sí existe y esto es algo antes de la diabetes y a esto se le llama prediabetes, y en medicina sí existe el término prediabetes. Claro. Claro, que la gente, yo creo que el término diabetes igual asusta un poco, ¿cierto? Igual causa un poco de temor, más allá de que sepamos que se puede controlar si la detectamos tempranamente, ¿cierto? Hoy en día se puede vivir con esto normalmente dentro de las posibilidades, pero el término diabetes en sí da un poquito de temor. Entonces, la prediabetes también debe asustar un poquito a la gente. Y comentarle que es la resistencia a la insulina, que usted nos dice que es más común de lo que pensamos y que se puede tratar. Así es, Matías. Así es. Excelente resumen. Se puede tratar, tiene manejo, se puede quitar y puede volver. Por lo tanto, siempre hay que estar cuidándose. Pero eso no es difícil. Uno puede hacerlo. Claro. Claro que sí. Bien, ¿avanzamos, Doc? ¿Le parece? Perfecto. Vamos con la historia natural, porque aquí justamente está el término que estábamos viendo recién, mire. Exacto. Aquí aparece claramente graficado, descrito, un extracto de una investigación bastante importante en medicina que aclaró y mostró de que ya hay daño antes de ocurrir la diabetes, porque si ustedes se fijan, donde está esta persona, y si se fija usted, Matías, donde está esta persona en el gráfico de color azul, ¿sí? Esa persona de color azul marca cuando uno le dicen, usted hoy tiene diabetes. Ya. Matías, usted se hizo un chequeo, que lo tiene pendiente a todo esto, Matías, pero bueno, ya vamos a hacer la ruta de la salud de Matías, pero ya tiene pendiente ese chequeo. Pero el chequeo, si uno se lo hace y dice, Matías, con este nivel de azúcar hoy día usted tiene diabetes, uno dice, entonces recién empecé a dañar mi cuerpo, recién se empezó a dañar mi cuerpo. Y la respuesta es que no, el cuerpo se empezó a dañar mucho antes en el estado de prediabetes por estos niveles altos de azúcar. Entonces eso es lo que quería graficar. Existe un estado antes de la diabetes que se llama prediabetes, en este caso constituido por la resistencia a la insulina, o también otro término que lo voy a nombrar nomás, pero para que sepan que está incorporado en esto, que se llama intolerancia a la glucosa, que es otro tema pariente muy similar a la resistencia a la insulina, pero que en este caso se sube el azúcar por otras razones, pero en el fondo es intolerancia a la glucosa, pero da lo mismo el término, son estados prediabéticos donde ya me estoy dañando. Y eso es lo que quería graficar con esto. Por ejemplo, ahí hay unos datos que recién al momento del diagnóstico de diabetes, o sea, a usted le dijeron hoy que tiene diabetes, ya el 21% de las personas recién diagnosticadas tienen daño en los riñones, daño en los ojos y daño en los nervios, casi la mitad de las personas. Ahora eso no significa que estén ciegos, ni significa que estén con daño renal como para llegar a la diálisis, pero significa que si uno hace una biopsia ya hay daño de los vasos sanguíneos y ya está empezando este accidente aéreo, o sea, si lo llevamos a la analogía de un avión, ya está empezando a fallar la turbina. Claro que sí, Doc. Ahí está entonces la historia natural, prediabetes y diabetes y el término medio, cuando es el diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo es, Doc? Usted trabaja en esto todos los días, ¿cierto? Tiene muchas historias, debe tener muchos relatos de personas. ¿Qué pasa en ese momento del diagnóstico, Doc? ¿Cómo usted trata de también contener a esa persona cuando se le da este diagnóstico de diabetes o algún tipo de enfermedad? Lo primero, sí, Matías, me toca mucho contar esta experiencia. Antiguamente la gente decirle que tenía diabetes era como casi decirle usted tiene cáncer y se va a morir. Yo no lo decía así, pero la gente llegaba con ese miedo y ese temor. Pero yo, si me pregunta cuando a un paciente le digo tiene diabetes, le digo, mire, usted tiene diabetes, claro. A veces la mayoría de la gente está recién empezando, tiene diabetes, pero no se preocupe, la diabetes hoy tiene excelentes tratamientos, hay muy buenos fármacos para tratarla. No tengo ningún paciente que en general se haya dañado tanto o la verdad que no haya respondido a los tratamientos, y eso es verdad. Todos los pacientes, y eso debo decirlo acá en cámara, todos mis pacientes que me siguen las líneas así, pero ordenadito, han llegado a excelentes niveles de azúcar. Pues yo soy bien metódico, aunque no parezca, pero mis pacientes me conocen y soy como súper ordenado y los pacientes que me siguen la línea andan todos bien. Así que yo les recomiendo, yo siempre les digo eso, Matías, les digo, mire, primero tiene diabetes, esto no se va a quitar, pero la podemos controlar y es como tener un león, pero dormido en la casa. Claro. Mi tarea va a ser guiarlo para dormir ese león y la tarea suya va a ser hacer lo que yo le voy diciendo para usted lograrlo. Pero de que lo va a lograr porque todos mis pacientes diabéticos han logrado tener buenos niveles de azúcar, con medicamentos, con insulinas, con actividad física, con cambios de alimentación.
pero la diabetes tiene excelentes tratamientos y se puede lograr. O sea, yo no conozco ningún paciente que no haya podido lograrlo. Claro. Y la verdad, tengo 19 años de médico y 19 años tratando pacientes con diabetes y gracias a Dios todos mis pacientes han respondido. Los que son más ordenados responden mejor, los claro. que no andan más o menos, pero ya pasa por un factor de la persona. Pero que la medicina hoy día tiene soluciones concretas, claramente las hay. Así que si me preguntan qué le digo al paciente, tiene esto, hay un muy buen camino, así que pongámonos en marcha para esto y no perdamos tiempo, porque va a llegar a estar bien y en tiempo corto. Qué ganas, pues, doctor, de que te atienda una persona así, de que te dé ánimo, ¿cierto? Porque supongo, bueno, hay de todo en la viña del Señor, obviamente. Deben haber doctores, supongo, y que tienen su método también para dar a conocer un diagnóstico, ¿cierto? Y quizás son un poco más, pucha, ¿sabe qué? Tiene esto, le puede pasar esto. Se van más por el lado negativo. Qué ganas de que te atienda un doctor y te diga, claro, terrible. Que te atienda un doctor con positivismo, doc, que le diga, no, ¿sabe qué? Si me sigue, vamos a salir adelante y lo vamos a lograr. Así que, viendo, se agradece eso, por supuesto, hoy en día, más en estos tiempos difíciles. Sí. Sí, claro. Gracias Matías, sí. A mí, y se lo digo bien de corazón, no es una postura que yo tome como persona, eso, en ese sentido siempre le veo el lado positivo de las cosas. Qué bueno. y me sale de adentro lo que le digo a los pacientes y lo que le transmito a usted, que tampoco es una falsedad, es así como se lo planteo a mis pacientes. Y es cierto, a mí también me gusta que la persona se suba y se sume a esto. Sí. Porque somos los dos trabajando en esto y los pacientes les va bien, si tampoco es falso eso, es bastante cierto, les va excelente. Qué bueno, doctor. Y bueno, y el camino de la diabetes, no solamente hay que manejar la diabetes y el azúcar, sino otras cosas más, pero eso así se lo planteo y los pacientes en general dicen, ya vamos doctor, sigamos, empecemos este camino juntos, porque la verdad que es un camino completo, pero yo estoy al lado del paciente, pero el paciente es el que camina. Claro. Yo le digo cómo caminar. Claro que sí, doc. Bueno, usted llega a ese diagnóstico, es el día, ¿cierto?, más importante para usted y también para el paciente, pero antes de eso, usted va haciendo ahí algunos estudios, ¿cierto?, para llegar a ese diagnóstico y lo hace de la siguiente manera. Avancemos en la lámina porque aquí está especificado qué es lo que tiene que hacer el doctor al momento de diagnosticar resistencia a la insulina. Veamos la siguiente. Así es. Sí, la resistencia a la insulina, Matías, es súper importante saber que se diagnostica con exámenes de sangre. Yo puedo sospecharla por algunas cosas que las vamos a revisar de inmediato, pero el diagnóstico es con exámenes de sangre, porque si yo tengo un diagnóstico con niveles, con un número, después puedo ver con ese mismo número cómo avanza en el tiempo. Claro. Si está peor, si está mejor, cómo avanza. Por lo tanto, es súper importante tomar exámenes. Yo generalmente a los pacientes, cuando sospecho resistencia a la insulina o cuando quiero descartar que tengan resistencia a la insulina, les pido el examen que se llama la curva de glucosa y la curva de insulina, que son dos exámenes distintos que se hacen en el mismo momento. La curva de glucosa y la curva de insulina. Son exámenes donde yo voy al laboratorio, me sacan sangre, me dan un líquido dulce a tomar, que es azúcar, con sabor a veces a limón, sabor a veces a naranja, pero es azúcar, claro. Son 75 gramos de azúcar, eso está estandarizado en el mundo, y a las 2 horas me sacan sangre de nuevo. En esas 2 horas yo tengo que estar en el laboratorio, puedo llevar un libro, una tablet, mi computador, el celular, puedo ver los programas de TVR, los antiguos, puedo ver muchas cosas, me puedo entretener de muchas formas en el laboratorio, pero tengo que estar esas 2 horas en el laboratorio. Y después me toman sangre de nuevo y esa es la famosa curva de glucosa y curva de insulina. Yo pido ese examen a los pacientes para hacer el diagnóstico. ¿Usted se lo ha hecho alguna vez, Matías, ese examen? Nunca, doctor, nunca. Déjeme decirle que muy pocas veces... Bueno, está pendiente en el chequeo entonces. Sí, fíjese que muy pocas veces me he hecho chequeos médicos. Más que nada, los chequeos que me he hecho han sido los que me han recomendado los doctores para alguno que otro tratamiento. Pero así por tomar la iniciativa, que estoy mal, no siga mi ejemplo, porque esto debería ser, ¿cierto, mínimo, doctor? Usted nos comentó una vez, cada dos veces al año, hacerse un chequeo para ver si uno está bien. Entonces, claro, hay que tomar el hábito de hacerlo y es importante. Sí, exacto, sí, importante detectar. La gente a veces me dice, doctor, yo no me quiero hacer chequeo porque no quiero darme cuenta de lo que tengo. Es verdad, sí. Yo digo, pero... Sí, pero sí es cierto, si somos todos humanos. Sí. Ahora, yo, ¿qué le digo a esas personas? Le digo, mire, es más fácil apagar un incendio pequeño que un incendio más grande, o a veces ya cuando se quemó toda la casa, la verdad que no hay mucho incendio que apagar, casi que hay que sacarlo a usted de ahí. Sí. Por lo tanto, es mejor detectar el problema a tiempo.
todos tenemos problemas de diferentes tipos, resistencia a la insulina, problemas de colesterol, de repente de insomnio, de no sé, de 1000 razones. Pero lo importante es tratar el problema a tiempo, porque después va a seguir avanzando igual y es mejor dedicarse hoy día a apagar ese incendio. Claro que sí. Así que por eso es importante hacer este chequeo. Y claro. Siempre importante, Matías, descartar con el examen de la resistencia a la insulina que no haya llegado ya a la diabetes, porque puede ser que yo, de hecho me ha pasado, pacientes que dicen tal cual, yo tenía resistencia a la insulina y avanzó y ya tengo diabetes. Entonces hay que detectar o determinar que no haya llegado esa resistencia a la insulina como estado prediabetes, acuérdense del gráfico, a la diabetes y otras enfermedades que se asocian a la resistencia a la insulina, como por ejemplo el hígado graso o a veces cuando hay hipotiroidismo. El hipotiroidismo se relaciona con estos temas. ¿Por qué? Cuando tengo hipotiroidismo subo de peso y ese aumento de peso obviamente a costa de la grasa, tengo más grasa y más grasa me produce más resistencia a la insulina. Por ahí se relaciona el hipotiroidismo con la resistencia a la insulina. Entonces en el fondo uno como médico debe buscar muchas cosas, no solamente la resistencia a la insulina. Claro que sí. También es importante, como en todo cierto tipo de enfermedades y diagnósticos, tal como dice ahí su tercer punto, doctor, considerar antecedentes familiares. ¿Esto puede ser, doctor, también genético? Así es, Matías, correcto. Esto puede ser genético y por eso uno tiene que preguntar, ¿tiene usted familiares con resistencia a la insulina o con diabetes? Si me dicen que sí, bueno, hagamos el chequeo. Si me dicen que no, hagamos el chequeo igual. Ya. Así que, pero lo que quiero decir con esto es que si ustedes, alguien de la amiga, amigos, mismos Matías, la Tania o alguien del equipo de TBR, tiene familiares con diabetes o resistencia a la insulina, con mayor razón es importante chequearse y descartar que no tenga y que no vaya a tener después. O sea, no basta con un chequeo, sino estar chequeándome siempre, porque en los genes sí están estos genes de la diabetes y de la prediabetes en este caso. Claro que sí. Así que sí, tiene un factor genético. Y también uno debe sospecharlo, Matías, cuando uno está en sobrepeso, cuando uno está en obesidad, cuando uno está teniendo un alto consumo de azúcar, también tiene que sospechar que no haya una diabetes o en este caso una prediabetes o resistencia a la insulina, o cuando yo sé que como hartas harinas, harto pan, harta torta, hartos dulces, harto chocolate, hartas cosas con azúcar, yo también debo decir, bueno, no estará haciendo para mi cuerpo un exceso de azúcar, no estaré forzando demasiado la producción de insulina, no estaré agotando las reservas de insulinas de mi cuerpo, y de ahí que es importante hacer el chequeo. Claro que sí. Y, doctor, por acá lo que estamos viendo en el último punto son ya alertas, ¿cierto? Son señales que nos empieza a entregar nuestro propio cuerpo, que es tan perfecto e inteligente y nos avisa de alguna u otra manera. Y esto es súper, doctor, común, lo he conocido de muy cerca de muchas personas, el oscurecimiento de pliegues. Sí, exacto. Ahí las personas que no siempre consultan por eso, porque a veces creen que el sol, a veces piensan que está sucio, a veces algunas personas dicen, doctor, como que tengo sucio el cuello y me lo limpio y mire cómo está de rojo, ya tengo heridas, claro, y no se sale. Bueno, es que es un engrosamiento de la piel que va haciendo en los pliegues que se pongan más oscuros, porque no es que se pigmenten, es que está más gruesa la piel. Y por lo tanto, y eso está dado por la resistencia a la insulina. Por lo tanto, cuando eso ocurre, yo debo sospechar y descartar resistencia a la insulina. Claro. Ahora, ojo, Matías, no siempre ocurre, si yo no tengo que esperar que me aparezca el oscurecimiento de los pliegues para diagnosticar resistencia a la insulina, porque no siempre ocurre. Claro. Ahora, si es que ocurre, es muy sospechoso y sería bueno tomar los exámenes para descartar en qué estado estoy. Pero no siempre ocurre. Entonces, si yo tengo el cuello blanco, tengo los pliegues normales, eso no descarta resistencia a la insulina. Ya. Así que si los tengo, sospecho. Si no los tengo, me chequeo para descartar igual. Listo. Y también hay otras lesiones que aparecen, como por ejemplo las pelotitas de carne en la piel, que le llamamos lunares de carne. Médicamente se llaman acrocordones, pero da lo mismo el nombre médico. Los lunares de carne que son conocidos como tal, y a veces aparece fatiga, cansancio, decaimiento, donde uno anda como con baja energía o como trasnochado, sin haber trasnochado. Claro. Así uno sospecha a veces, pero es bueno hacerse chequeo aunque no tengan síntomas, y si tienen síntomas, con mayor razón. Claro que sí, doctor. Bien, tenemos algunas preguntitas, doctor, a esta hora de la mañana, 11:29, nos han Muy dejado bien. las personas que nos están viendo, nuestros amigos de TBR, ¿cierto? Seguidores también del doctor. La pregunta al más 569-6253-2873. Por acá nos escribe nuestra amiga Katy, dice: hola doctor, una consulta de la resistencia a la insulina, claro, el tema que estamos hablando. ¿Cuál es la función de la metformina, doctor? Yo la tengo que tomar, pero no entiendo bien para qué me sirve.
Hoy, Katy, bueno, primero que todo, saluda a la Katy que está ahí atenta y la pregunta es muy, muy buena y lo digo ¿por qué? Porque mucha gente toma metformina para tanto la diabetes como también la prediabetes porque también sirve en la resistencia a la insulina. Ahora, ¿qué es lo que hace la metformina? Katy y a todos los que escuchan, la metformina actúa ayudando a la insulina, o sea, es como que fuera una insulina, claro, y ayuda a que entre el azúcar a las células de los músculos y de la grasa. O sea, en el fondo hace el mismo efecto de la insulina, es más suave que la insulina, no es tan potente, pero hace el mismo efecto. Ayuda a que entre el azúcar desde la sangre a los músculos y a la grasa del cuerpo. Eso es lo que hace la metformina. Claro. Y por lo tanto, por eso ayuda. No es tan potente como la insulina, pero claramente ayuda en estos cuadros, en estas enfermedades. Claro. Así que muy buena pregunta, Katy. Gracias por hacerla. Estrellita para Katy. Sí, claro, vamos, tenemos varias estrellas del público. Sí, va ganando claro, Matías y la Katy así. Por acá está nuestra amiga que se llama Mirta, doctor. Mirta nos dice: hola doctor, me hice examen de sangre la semana pasada y salió todo normal, excepto LDL 110. La insulina normal, igual debería hacerme examen de curva de la glucosa. Eso nos pregunta nuestra amiga Mirta. Hola Mirta, súper buena pregunta también y se la agradezco. El LDL habla de colesterol en la sangre y está elevado porque recordemos que hay que bajarlo bajo. ¿Se acuerda Matías cuánto es? ¿Bajo cuánto hay que bajar el LDL? No me acuerdo, doctor. 70, bajo 70. Lo voy a anotar al tiro para que no se bajo 70. Muy bien, acuérdese de 10 menos 3. ¿Verdad? Muy sí. bien. 70. Sí, muy bien. Bajo 70. Pero ese es colesterol en sangre. En este caso, Mirta nos pregunta si se hizo el examen en ayunas y tiene que hacerse la curva. Si me pregunta a mí como médico, le voy a responder como si fuera mi paciente. Y la respuesta es que sí, porque en ayunas significa que el cuerpo está dormido, descansando, y nosotros tomamos exámenes cuando el cuerpo está descansando. Es como tomarle una foto de un auto estacionado. Pero nosotros queremos saber cómo anda la máquina del azúcar, y para eso nosotros hacemos la curva, o sea, le damos azúcar al cuerpo y vemos cómo el cuerpo se maneja con esa sobrecarga de azúcar. Eso es lo que nos muestra la curva de azúcar y la curva de insulina. Claro. Entonces yo necesito ver cómo está funcionando la máquina en ayunas y la máquina en exigencia. Y muchas veces pasa que los pacientes tienen alterados los exámenes después de la carga de azúcar y teniendo los exámenes normales en ayunas. Es muy frecuente que las personas lleguen con niveles de insulina normal y niveles de glucosa normal en un examen en ayunas, pero uno les da el líquido dulce y ahí sale el nivel alto elevado. Entonces, claro, muchas veces la curva detecta problemas que no se detectaron en los exámenes en ayunas. Así que yo diría que sí habría que tomar la curva. Bien, Mirta, le mandamos un abrazo. Gracias por estar en la sintonía ahí, sí, a nuestra querida amiga. Por acá nos escribe nuestra amiga o amigo Neil. Le damos un abrazo. Dice: tengo diabetes. Doctor, en las mañanas tengo 100 mg. Después de comer se sube a 160. Y después de 2 horas baja a 120. Valores referenciales, nos dice. Tomo metformina de 850 mg cada 24 horas. Tengo que cambiar el medicamento, doctor, a glibenclamida u otro. Eso le pregunta a usted, doctor. O aumentar la dosis quizás. No soy obeso y quiero hacer pesas para controlar mis niveles de glucosa. ¿Quién me recomienda, doc? Tengo 50 años y llevo 8 años con diabetes. Neil. Hola, Neil. Hola, Neil. Sí. Saludos. Qué buena pregunta. Estamos hablando ya de cuando nos pasamos de la prediabetes a la diabetes. Claro. Y en el caso de Neil, el tratamiento que está siguiendo está bastante bueno porque está con buenos niveles de azúcar, con buenos niveles de tanto azúcar en ayunas como después del comer. Así que yo diría que no hay que hacer grandes cambios. Lo que sí le sugiero que se controle con exámenes de laboratorio, porque los exámenes del dedo no son exactos. El examen de la maquinita, por diferentes motivos, una no es tanto por la máquina que sean malas, pero claro, hay varios factores que influyen en que las máquinas que detectan el azúcar en el dedo no es exacta como la del laboratorio. Entonces yo me puedo estar guiando por un examen poco preciso para cómo está mi cuerpo. Entonces yo lo que le diría, sigue igual, no es necesario agregar glibenclamida como pregunta, y yo jamás le agregaría glibenclamida porque la glibenclamida es un medicamento para la diabetes que yo no lo indico y muchos médicos tampoco lo indican y hace mucho tiempo que no se indica, claro, porque la glibenclamida produce bajas muy rápidas de azúcar, porque la glibenclamida va al páncreas, estruja el páncreas, produce mucha insulina, lo va agotando y además me baja el azúcar y puede producir bajas de azúcar
hipoglicemias que son severas. Así que yo glibenclamida no la incorporaría ni como fármaco, ni porque lo necesite. Así que, Neil, yo diría, tómese exámenes de laboratorio y con eso uno evalúa si es que hay que hacer alguna corrección. Claro. Los de la casa y los del dedo son referenciales para saber cómo está, pero hay que evaluarse con laboratorio. Listo, ahí gracias al amigo, a la amiga que nos escribe a través de nuestro WhatsApp que está habilitado, lo damos nuevamente, más 569-6253-2873. Mire, aquí tengo el celular, aquí están llegando sus preguntas, las leemos en vivo y en directo. Tengo otra por acá, nos escribe nuestra amiga Ruti. Ruti, te mandamos un abrazo. Dice, buen día doctor, tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre metformina de liberación prolongada y la otra metformina normal? ¿Me puede ayudar, doc? Gracias, dice Ruti, un abrazo, muy buena pregunta porque mucha gente toma esos dos medicamentos distintos. Claro. Ahora, antes de avanzar a la pregunta de la Ruti, les quiero recordar si queda alguna pregunta afuera, si hay alguien que quiera preguntar algo distinto o quiere una respuesta más personalizada, claro. Ahí está en pantalla mi Instagram y mi Facebook, me pueden enviar mensajes y yo encantado les respondo porque además los respondo yo, así que no hay ningún problema de que se comuniquen por esa vía. De hecho, me llegan siempre hartas preguntas y hartos saludos y cariño, etc. Súper, doctor. Así que, sí, gracias, Matías. Así que, bueno, usted también si tiene preguntas, Matías, me las puede hacer, no hay problema, por si acaso. Bueno, ya le pregunté una el otro día, entonces, ya le hice llegar una. Sí, muy bien. Muy bien, estamos con el buzón médico abierto ahí. Y respecto a lo que pregunta Ruti, las grandes diferencias de la metformina normal y la de liberación prolongada es que se tolera mejor para la guatita. Esa es la gran diferencia, porque el efecto en sangre es absolutamente el mismo. La metformina normal y la de liberación prolongada, que tiene varias denominaciones, XP, XL, LP, etc. O sea, hay varios nombres que los laboratorios le dan, pero en el fondo es de liberación prolongada. La acción en sangre sobre el azúcar es la misma. Las de liberación prolongada se toleran mejor en la guatita porque se van liberando de a poco dentro del intestino. Por lo tanto, es un tema solamente de tolerancia, no de resultado final. Ahora, si yo tolero mal una metformina normal, tradicional, no me la voy a tomar. Y si no me la tomo, no me va a hacer resultado. Entonces, si yo la tolero mal, lo que tengo que hacer es quizás probar con una de liberación prolongada, claro. Conversarlo con el médico, no automedicarse, nunca automedicarse, sí conversarlo con el médico ver cómo funciona, cuál le indica por diferentes motivos y ahí ver cómo está el resultado en la guatita en tolerancia y obviamente corroborar que esté todo bien en la sangre. Listo. Ok, gracias doctor, le pone Ruti, respondió al tiro, así que le enviamos de nada, gracias Ruki. Qué bueno. Por acá está nuestra amiga que se llama Silvia. Nuestra amiga Silvia nos escribe. Dice, buenos días, doctor. Consulta. ¿Picazón en el cuerpo y cabeza también puede ser un síntoma, doctor? Soy Silvia, gracias por su disposición a ayudar. Hola, Silvita. Saludos. Me parece que es Silvita, seguidora de la red del Instagram que tenemos ahí con... Parece que sí, porque me suena mucho la Silvita. Sí, puede ser. Así que saluda a la Silvita. Sí, puede ser un signo, no es habitual. ¿Ya? No es habitual que el cuerpo pique por resistencia a la insulina ni por el aumento de azúcar, pero también puede ocurrir porque a veces, como le digo, se van dañando los nervios del cuerpo, claro. Porque los vasos sanguíneos se van tapando de a poquito, se van tapando los nervios van dañándose y a veces produce un poco de picazón. Ahora, la picazón del cuerpo hay que pensar que también hay otras causas, como por ejemplo las alergias, también las dermatitis alérgicas pueden ser causas, la piel seca por hipotiroidismo también puede ser una causa de picazón del cuerpo, ya. Y también a veces hay problemas del hígado que también produce picazón del cuerpo, así que la picazón del cuerpo tiene varias causas que no solamente hay que quedarse con la resistencia a la insulina, sino también hay que buscar otras causas más. Claro que sí. Pero bien, muy buena pregunta. Sí, Silvita, le mandamos un abrazo, gracias por estar ahí también. Por acá nos llega otra pregunta, doctor, nos escribe Paola y nos pone, doctor, ¿las personas delgadas pueden tener resistencia a la insulina? Oh, y eso, Paola, eso es doble estrella para la hora. Y aplauso. Doble check. Excelente pregunta. Sí, no, eso es súper importante, Matías, porque es un gran mito que existe. Yo soy delgado, entonces tengo normal el colesterol, normal el azúcar, normal la insulina, normal todo. Y es un gran error. Es un gran error. Paola, Pao, saludos, gracias por la pregunta. Y la respuesta es que sí, las personas delgadas sí pueden tener resistencia a la insulina, sí pueden transformarse en diabéticos
porque el problema de insulina no todo va en el sobrepeso, sino también va en la genética, va en cómo funciona mi páncreas, claro, va en si tengo otras enfermedades, etcétera. Así que sí pueden tener resistencia a la insulina las personas delgadas. ¿Es menos frecuente? Sí, pero también pueden tenerla. Y yo tengo muchos pacientes que son muy delgados y tienen resistencia a la insulina, y ahí los pongo como trabajo a hacer mucho ejercicio y a desarrollar más músculo, porque recuerden lo que hace la insulina y recuerden lo que hace la metformina, que es ayudar a que entre el azúcar a la grasa y a los músculos. Claro. Si yo soy delgado y no tengo grasa, ¿a qué grasa voy a ingresar azúcar? Tengo que desarrollar más músculo. Exacto. Por lo tanto, ahí yo los pongo a hacer ejercicio para que los músculos funcionen, desarrollen más musculatura y los medicamentos puedan actuar. Eso. Así que es importante ese tema y es súper importante entenderlo. Bien, doctor. Tenemos por acá dice, excelente programa, felicitaciones, gracias por responder, la Silvita que estuvo ahí también comentándonos. Dice, hola doctor, soy Laurita y quería preguntar, ¿por qué la metformina? Mire, harta pregunta con la metformina, doctor. Dice, ¿por qué la metformina provoca? Que se indica mucho, Matías. Sí, la metformina se indica mucho, hace mucho tiempo. Incluso se empezó a indicar, y esto es un poco de historia, ¿ya? Se empezó a indicar en diabetes, claramente, pero en prediabetes los médicos, como entendíamos cómo funcionaba la metformina y entendíamos que la prediabetes tenía este mismo funcionamiento, cómo funcionaba, los médicos empezamos a indicarla claramente antes que saliera aprobada. Salió aprobada a los años después de, claro, científicamente salió aprobada a los años después de que los médicos ya lo ocupábamos, y muchos médicos veníamos ocupando metformina en el tratamiento de la insulina. Hay muchos médicos hoy día que no están de acuerdo con ocuparla, los endocrinólogos en general, no todos, pero hay muchos endocrinólogos que no les gusta ocupar metformina, pero ahí hay toda una controversia médica, pero yo a mis pacientes sí le indico, porque hace lo que le estoy contando que funciona, cómo funciona, y por lo tanto los pacientes se van recuperando también. Claro. Tenemos entonces la pregunta de Laurita que decía, ¿por qué la metformina provoca que de un momento a otro nos haga ir al baño de forma urgente, doctor? Gracias. Ir al baño a hacer caquita, claro, no a orinar por si acaso, claro, a tener deposiciones. Claro. Sí, esa pregunta la hizo la Laurita también. Laurita, sí. Laurita, buena pregunta. Sí, eso ocurre porque la metformina, cuando se mezcla en el intestino, escuchen bien, con harinas, azúcares, papas, pastas, legumbres, hacen una reacción química y uno va al baño, pero urgente, porque hace una reacción entre la metformina y los azúcares. Entonces, si yo estoy tomando metformina, debo eliminar de mi alimentación, ojalá lo más que pueda, las papas, las pastas, las legumbres. Una, porque reaccionan de esa forma con la metformina, y otra es porque también me afectan la diabetes o la prediabetes. Claro. Así que también es importante saber eso, porque muchas personas dejan la metformina de lado y lo que hay que dejar de lado son algunos alimentos. Claro que sí. Y la vamos a ver en la siguiente lámina, doctor, para ya ir finalizando este martes de salud. La vemos a continuación, porque vamos a preguntar cómo controlar la resistencia a la insulina y algunos datos que usted nos da todos los martes, ¿cierto?, que son totalmente necesarios para tener una buena salud. Genial. Sí, ahí hay varios ítems de acción, pero yo los resumiría, Matías, en 3 grandes áreas. Claro. 1 es la alimentación, 2 la actividad física y 3 los medicamentos. Esos son los 3 grandes pilares del tratamiento de la resistencia a la insulina y por lo tanto también de la diabetes. Claro. Pero en cuanto a la resistencia a la insulina, aplican lo mismo: actividad física, alimentación, medicamentos. Dentro de la alimentación, lo más importante es eliminar al máximo el consumo de azúcar. Esto, hablemos del azúcar de azucarero, por lo tanto puedo ocupar endulzantes. Ahí hay varias marcas, hay varios productos, el stevia, sucralosa, el NutraSweet, etcétera. Hay muchos endulzantes que pueden ocupar a gusto. La cosa es que no ocupen azúcar. Lo otro es, no hay que olvidarse que hay alimentos que traen azúcar, como por ejemplo las bebidas, los jugos, y yo puedo elegir bebidas y jugos dietéticos, light o cero. O sea, yo ahí sí puedo tomar bebidas dietéticas, sí puedo tomar bebidas light o cero, la que quiera, pero que no tenga azúcar en este caso. Y lo otro que siempre recomiendo, Matías, es disminuir el consumo de papas, pastas y legumbres al máximo posible, y ojalá preferir en reemplazo de eso el arroz también podría ser. Claro que sí. Y las harinas también disminuirlas, porque en general los chilenos somos buenos para el pan, y ahí viene la harina. No significa que no significa que no puedo comer nada de esto. Ayer nomás atendí a un paciente no voy a decir el nombre obviamente, pero lo atendí y me preguntaba esto mismo: doctor, entonces no puedo comer nunca más papas fritas.
Y yo le decía, bueno, ya se me salió el nombre, Pablo, lo atendí ayer por telemedicina como a las 9 de la noche. Saludos, le mando saludos a Pablo. Que estaba asustado sí, ahí con la papa frita. Sí, Pablo es un paciente que yo tuve, o sea, fue un compañero de trabajo y que finalmente paciente que cuando yo trabajé en LAN, porque soy médico aeronáutico también y trabajé en LAN, y ahí conocí a Pablo y Pablo ahí le mandó saludos. Y Pablo ayer me preguntaba, doctor, entonces no puedo comer nunca más papas fritas. Yo le digo, no, pues Pablo, si puede comer papas fritas, lo que pasa es que habitualmente no las coma y cuando tenga muchas ganas, coma las papas fritas. Si en el fondo no se va a transformar en diabético por un paquete de papas fritas. Claro. Entonces, lo que uno tiene que hacer, en palabras simples, es comer lo menos posible, preferir otros alimentos como carnes, verduras, frutas, arroz, puede combinarlos como quiera, y de repente cuando tenga muchas ganas, ahí comer las papas o las pastas, las legumbres, como comerlas más excepcionalmente, no alimentarse siempre de esto. Esto es como un consejo y se lo digo tal cual a los pacientes en la consulta, porque la idea es mantener la alimentación en el largo tiempo. A veces uno se pone una super dieta que la aguanta, ¿cuánto? Un mes, porque nadie está 3 años, 10 años restringido de todo lo que le gusta. Entonces uno tiene que lograr un equilibrio entre lo que me hace bien y lo que me hace mal, equilibrarme comiéndolo más espaciadamente y tomándome exámenes para ver si esa fórmula me está funcionando. Claro y lo otro que ayuda mucho, Matías, es la actividad física, el deporte. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Si ustedes van a comer, por ejemplo, torta, hagan ejercicio el día antes para que el cuerpo esté consumiendo azúcar, el día coman torta tranquilo y el día después hacen ejercicio de nuevo para que el cuerpo consuma ese azúcar. Entonces, en el fondo, uno como que se prepara antes, durante y después, y así va siendo como un equilibrio matemático, como cuánto ingresé, cuánto gasté. Claro. Y así funciona el cuerpo, si el cuerpo no es más difícil que eso. Así que la actividad es súper importante. Y ahora, Matías, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ya. ¿Por qué la actividad física es importante en la resistencia a la insulina? ¿Qué hacen los músculos que lo hace importante? Primero que todo, yo creo que hace crecer los músculos, pues los pone en movimiento, ¿cierto? Muy bien, y los pone en movimiento. ¿Y qué logran los músculos cuando están en movimiento? ¿Qué hacen con el azúcar? Permite que ingresen a nuestro cuerpo. Muy bien, exacto, muy bien, Matías. Bien. Sí, muy bien, doble estrella, porque esa estaba difícil, esa era una pregunta difícil. Sí, lo que hacen los músculos, Matías, es sacarle azúcar a la sangre. Le sacan azúcar, literalmente, porque los músculos necesitan azúcar para funcionar. Claro. Entonces le van sacando azúcar y también le sacan grasa a la sangre. Sí. Entonces, si yo muevo los músculos, por muy simple que sean los movimientos, y tampoco digo salgan a hacer deporte, hoy día estamos protegiéndonos del coronavirus en la casa, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo más rutinas de ejercicio en la casa, y ahí yo puedo hacer que mis músculos le saquen grasa y le saquen azúcar simplemente con moverlos con un poquito de resistencia o también con un poquito de cardio. Así que eso es lo que hacen los músculos. Así que muy buena respuesta, Matías, y ha estado súper atento. Atentísimo, doctor. Me encanta conversar con usted porque aprendemos, nos enseña y la gente está pero prendidísima. Bueno, quedaron hartas preguntas, doctor. La recomendación que le damos, ¿cierto?, es que lo sigan a través de las redes sociales, tal como está ahí doctor Julio Barrios en Instagram y en Facebook. El mismo doctor le responde para que usted ahí converse con él. Por acá Susana nos quedó también, dice: hola, primera vez que veo el programa, los felicito, es muy bueno el doctor. ¿Qué días dan este programa? Nosotros vamos de lunes a viernes de 10 a 1 y el doctor nos acompaña los días martes. Nos está haciendo preguntas sobre el programa la amiga. Por acá también está Neo, que quedó fuera también. Neo, te mandamos un abrazo para que sigas al doctor. Por acá está nuestra amiga Jessica, también le mandamos un abrazo, que está ahí en línea. David, bueno, hay varios doctores, así que la invitación es que lo sigan a través de sus redes sociales. Y nosotros, Doc, nos encontramos el próximo martes. Así es, Matías. Gracias por la energía, la buena onda, las preguntas y por también representar a tantas personas con las mismas preguntas suyas. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Así es, doctor. Un abrazo gigante. Que tenga linda semana. Gracias igual, Matías. Chao.